telescopios nuevos, ¿no? El James Webb y el Hubble, y ver hasta dónde está llegando la visión del hombre hoy acerca de ese lugar fuera de la estratosfera que llamábamos tinieblas. Y cómo nos damos cuenta, ¿verdad?, que las tinieblas para Dios no existen. Amén. Que al contrario, hay lumbreras mayores que las del sol, que hay estrellas súper gigantes, y que este universo que el Señor ha creado es cada vez más infinito, más grande, más hermoso. Amén. Y pensaba yo en la adoración, sobre todo en la palabra de este cántico, decía adorar por siempre y por siempre. Que esta fiesta nunca se va a agotar, que esta fiesta nunca se va a acabar para los que hemos creído en el Señor y para los que le esperamos, ¿verdad?, con gozo. Esperamos su venida. Amén. Esperamos su pronto regreso por nosotros. Amén. Este día fastuoso, este día especial, más que ese día 18 de diciembre, en que van a comer una sabrosa hallaca, ¿verdad? Será único. El día siguiente estarán diciendo la gente, ¿verdad?, y preguntándose, ¿dónde estarán aquellos que cantaban aleluya? Amén. ¿Qué se habrán hecho? ¿Se los habrán llevado los extraterrestres? Pues sí, vendrán los extraterrestres con el Señor, los ángeles celestiales, ¿verdad?, a levantarte, a llevarte, a buscar esa iglesia preciosa, hermosa, que cantará por siempre y alabará por siempre el nombre del Señor. Decía y pensaba, no quisiera que esto acabara. Amén. Y de verdad no quiero predicar, pero tengo que predicar. Y a lo mejor, pues, no sea a lo mejor tan agradable la predicación, pero el Señor dice, ¿verdad?, que Él a los que ama, ¿qué les hace? Los disciplina. Amén. Y cuando llega la invitación para una predicación, viene un ritual, ¿verdad? Un ritual de madrugadas, de búsqueda, de oración, de pedir al Señor en cuanto, ¿qué quieres hablar, Señor, al corazón de tus hijos? Y venimos de 2 semanas, 3 semanas apenas de estar en un lugar llamado Curtidor. Este lugar está al sur de la colonia Tovar, en un lugar muy profundo. No hay que subir más, porque ya ahí en la colonia no puedes subir más, sino hay que bajar y llegar a un lugar sombrío, si se quiere, oscuro, donde las sombras por las montañas, por la altura de las montañas, pues son muchas, tanto en la mañana como en la tarde. Y estuvimos pues trabajando allí un fin de semana, y antes de eso estuvimos también en la playa, en Puerto Maya. Pero, ¿por qué digo esto? Porque todos hermanos, tanto en Coro, en Caracas, en la costa de Maya, en Puerto Maya, como en Curtidor, como aquí en Los Overos, todos, ¿verdad?, todos requerimos de esa disciplina del Señor. Amén. Todos requerimos de su amor. Todos requerimos y estamos desesperados por la esperanza. Y esto pudiera ser una contradicción, ¿verdad? Pero nos desesperamos por la esperanza en el Señor. Nos desesperamos por su disciplina. Nos anhelamos el gozo, anhelamos la comunión, anhelamos que estemos cumpliendo ese propósito que habla Efesios 1,
Y ese misterio del cual habla el apóstol Pablo en Efesios, ¿verdad? Que reunir, congregar todas las cosas en Cristo Jesús. Amén. Ese es el gran propósito del Señor y el gran propósito del Evangelio. Pero reunir y congregar todas las cosas del Señor requiere, por supuesto, de disciplina también. Requiere de advertencia, requiere a veces de alargo en las orejas, ¿verdad? De que el Señor nos encamine, nos dirija, nos lleve hacia ese rumbo, hacia ese día precioso, Amén. ¿verdad? En que congregados todos podamos ser levantados como un solo cuerpo para esa adoración eterna de la cual, por la cual hemos cantado y de la cual aspiramos y necesitamos. Vamos entonces a la palabra, hermano, y quiero decir lo que dijo mi hermano al principio. Si aquí hemos de cantar palabra, aquí hoy vamos a oír palabra. Amén. Amén. Vamos al capítulo 11 de Lucas. Ay, no, qué rico, ya va, perdón, que esta broma Capítulo 11 de Lucas, y leemos a partir del versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente, ¿qué pasó? Se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo he hecho fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. La palabra del Señor está bendecida. Quiero predicar, hermanos, con total libertad en el Espíritu. A través de la historia hemos sido testigos de la efectividad que el estar dividido contra sí mismo, ¿verdad?, afecta a un hombre, puede afectar y destruir una familia, una casa, ¿verdad? Hemos sido testigos de que estar dividido contra sí mismo ejerce una grave influencia en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Hace daño, afecta terriblemente al cuerpo, ¿verdad? Y puede hasta acabar el cuerpo del Señor. Y viene a ser el estar dividido contra sí mismo la causa fundamental para que los sueños, proyectos o metas
se destruyan, sea en la familia, sea en nosotros mismos, en nuestra mente, ¿verdad? Sea en nuestra empresa, en nuestro negocio, en nuestra casa, o sea en la iglesia. La iglesia puede tener propósitos como tiene propósitos una casa, una familia, un linaje, una persona en particular, pero estar dividido contra nosotros mismos, ¿verdad? Nos va a truncar, nos va a afectar, nos va a hacer daño en el logro de ese propósito. Si nos damos cuenta, tomando las palabras que están escritas aquí, en un reino, ¿verdad?, se juntan el poder del que gobierna, ¿verdad?, más la fuerza de su ejército, más la fuerza de sus súbditos. Y estos se levantan, aquellos que levantan armas detrás del rey, ¿verdad?, son los que fortalecen al rey, son los que hacen guarda detrás de él y son los que lo mantienen también arriba. De manera que tiene que haber entre el rey y los súbditos, entre el jefe y sus congregados, entre el padre y la familia, entre el pastor y la iglesia, tiene que haber esa comunión, tiene que haber esa relación estrecha, tiene que haber esa empatía, ¿verdad?, esa seguridad de que los que están detrás de ti están guardándote, están cuidándote, están protegiéndote y no están acechando contra ti. Amén. La fuerza de una casa, entonces, radica en la unidad de pensamiento y acciones que en sus relaciones les lleva a cumplir sus metas y propósitos. Pensamientos, acciones, ejecuciones, relaciones, cómo nos relacionamos, ¿verdad? Y así vamos a poder, así podremos alcanzar nuestra meta y nuestro propósito. El reino, pues, lo constituye el rey y la nobleza que le rodea, más el ejército y los ciudadanos que acepten, obedezcan y practiquen las condiciones y normas que ese rey impone. Hoy vemos un ejemplo y pensaba también, ¿cuántos están divididos aquí hoy? ¿Cuántos quieren estar viendo el mundial? La inauguración del mundial, ¿verdad? Pero pensaba precisamente en los reyes, en el rey de Qatar, ¿verdad? Frente a todo lo que se le ha venido encima por hacer un matrimonio o una asociación con Occidente, ¿no? Todo lo que ha tenido que soportar ahora y todas las cosas que va a soportar de aquí en adelante, porque no le vienen cosas muy buenas. Entonces, el reino, pues, lo constituye ese rey o ese jefe, ¿verdad? La nobleza que lo circunda, ¿verdad? Más los ciudadanos que obedecen y practiquen esas condiciones que él ha impuesto. De esta manera, en el reino de Dios se ha establecido que en una casa, en una familia, en una iglesia, tiene que haber alguien que gobierne. Tiene que haber alguien que esté al frente. Y Dios mismo entonces ha constituido a padres, a sacerdotes, a pastores, a madres, a reyes. No nos ha dejado solos. Cuando el Señor mismo se fue, dijo, epa, no los voy a dejar solos. Mandaré a ustedes, ¿verdad? A alguien que los gobierne mientras yo me voy. Alguien que los consuele, alguien que les enseñe. Y gloria a Dios, porque ese alguien que el Señor dejó está aquí en medio de nosotros. Amén. Está aquí. Aleluya, alabado sea su nombre. Entonces, de dos instituciones da cuenta el Señor en el pasaje leído. Da cuenta del reino y de la casa. Y pone al reino primero y a la casa después. Es importante entonces preguntarnos,
a cuál reino pertenecemos y de cuál casa somos miembros. ¿En cuál reino estamos? Reino celestial, casa de mi Padre. ¿Y en cuál casa, verdad? ¿A cuál casa pertenecemos? ¿Verdad? Entonces, tenemos que averiguar también o darnos cuenta si en nosotros como personas, es decir, en esta casa natural, en esta casa que se dice hombre o que se dice mujer, ¿verdad? Si en nosotros que somos casa y templo, ¿o no? ¿Verdad? Somos casa y templo, o en nuestra familia o en la iglesia está operando alguna división encubierta, es decir, un espíritu mudo y sordo, y mudo y ciego. ¿Okay? Y es porque hay un texto paralelo, o más bien dos textos paralelos de este episodio, ¿verdad? Pero en el que nos dicta Mateo 12:22, vamos allá y leemos. Mateo capítulo 12, versículo 22. Aquí dice: entonces fue traído a él un endemoniado que era como ciego y mudo. Lucas nos dice que era ciego, pero Mateo amplía las características y dice ciego y mudo. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Entonces, este texto nos muestra que este espíritu entonces cegaba los ojos y cerraba la boca. Cegaba los ojos y cerraba la boca, ¿verdad? Dios, pues, en su maravillosa sabiduría y poder, nos hace saber en qué reino o en cuál casa, si en nuestra mente o nuestra pareja o nuestra iglesia o nuestra familia está operando una división. Y esto es importante, hermanos, y vital, ¿verdad? Porque muchos que van a irse con el Señor, muchos que han sido convertidos, también hemos sido en alguna oportunidad, o han sido, ¿verdad?, en alguna oportunidad factor de división, factor de duda, factor de alguna molestia, sea en la familia, sea en la casa o sea en la iglesia. Pero también hemos visto, y yo personalmente puedo dar testimonio de eso, de cuando estuve dividido en cuanto a mi pareja, cuando estuve dividido en cuanto a mi casa, que quería tener una pareja en un lado y tener una pareja en otro, y andaba en esto y en aquello, ¿verdad? No hubo progresión, no hubo adelanto en mis proyectos, no hubo bendición, y no puede haber bendición en un corazón, en una casa, en una mente que está dividida. La segunda cosa que nos revela la palabra aquí es, pero ahora en el texto paralelo de Marcos 3, Marcos 3:21. Marcos 3, versículo 21 dice, es el mismo texto, el mismo episodio, ¿verdad?, pero relatado ahora por Marcos. Dice, cuando lo oyeron, ¿quiénes? Los suyos. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. ¿A quién? A Jesús. ¿Por qué? Dice, porque decían, está loco. Está loco, terminó mal, lo perdimos, ¿verdad? Entonces, dice aquí la segunda cosa que nos revela, ¿verdad? Dice, cuando lo oyeron los suyos, ¿sabe quién? No eran extraños, sino los propios, los de su casa.
las divisiones no van a venir de afuera. Las divisiones de una casa, Dios guarde esta casa y esta familia, ¿verdad? Las grietas de la casa van a venir de adentro, de los fundamentos, de las columnas, de las paredes o del techo. Van a venir de adentro. Y aquí dice que los suyos, no los extraños, sino los propios, los de su casa, vinieron para prenderle. Y estos decían, está loco, perdió la razón, está fuera de sí. Puede que haga eco en nuestra cabeza, ¿verdad? Esto, ¿no? El versículo 24 de Mateo 12, ya en el otro texto dice, agrega, los fariseos, que no lo dice aquí, ¿verdad? En Lucas 11, dice, pero algunos de ellos, ¿verdad? Y dice, en Mateo dice, los fariseos. ¿Y quiénes son los fariseos? Aquellos del reino. ¿Ok? Aquellos del reino. ¿Quiénes eran aquellos del reino? ¿Verdad? Decía, el Señor echa a los demonios porque el diablo lo poseía y le daba poder. Tamaña blasfemia, ¿no? Y de ahí viene después, desencadenando el Señor Mateo ese episodio, viene porque el Señor dice acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice, a mí me pueden blasfemar. Y ha sido blasfemado por demás el Señor, pero nunca contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces, el Señor entonces echa a los demonios porque el diablo lo poseía, decían ellos. Pero ¿quiénes eran ellos? Del reino, de la casa. Eran propios, eran los suyos, ¿verdad? No era alguien que estaba afuera. No era un vecino que le molesta la música y cómo el hermano canta. O cómo usted canta, ¿verdad? No. Pero volvamos entonces a Lucas 11, aquí donde estamos leyendo. Y no dejemos pasar la última cláusula del versículo 14. Dice, y la gente se maravilló. Y ahí está entonces el meollo del asunto. Cuando la gente se maravilla, cuando la gente es sanada, cuando la gente te sigue, cuando la gente te busca, eso trae envidia, eso trae celos, eso trae, ¿verdad?, alguna mala intención y provoca entonces esa tensión, que se quiebre la columna, que se abra el piso, que se rompan las paredes. Es decir, la envidia, el celo, ¿verdad?, puede traer entonces división. Y ahí es donde nos tenemos que cuidar, hermano, ¿verdad? Cuando nosotros vemos entonces que alguien de nosotros, de nuestra casa y de nuestro reino va hacia adelante, nosotros lo que hacemos es empujar para que vaya hacia adelante. Y no detenerlo, no frenarlo, no crear barreras para que él siga adelante. Entonces, de maravillarse el pueblo, ¿verdad?, y que eran sanados, traía como consecuencia este daño. Y es que entonces vino a ser la causa principal por la cual Jesús era vilmente acusado por los suyos y por los de su reino. Porque cuánto tiempo tenían, ¿verdad?, los suyos, valga decir los fariseos, los judíos, los judaizantes, tratando de buscar y de conseguir y de predicar y de que la gente le siguiera. Pero Jesucristo asoma su cara, asoma su rostro, abre su boca, predica su palabra y entonces la gente le sigue. Y es que Jesús hace una advertencia en el siguiente capítulo 12.
Aquí mismo en Lucas, capítulo 12, versículo 49. ¿Qué dice Jesús allí? Dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Verdad? O sea, Jesús mismo advierte acerca de las divisiones que van a haber. Y Él hace las explica posteriormente. Dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? ¿Qué piensan ustedes? El Señor dice así, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino que disensión. Y dice más, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán como divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Uno contra el otro y el otro contra el uno. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Esto es lo más común que pasa. Dios bendiga a la suegra. Amén. Y es que Jesús, hermano, entonces hace esta advertencia. No vine a traer paz. Va a haber disensión, va a haber discusiones, va a haber dobles propósitos entre ustedes. Entonces, en el contexto de este evento, de este episodio, vemos cómo la palabra nos relata que la gente y las multitudes seguían al Señor, los endemoniados eran liberados y los enfermos eran sanados. Las multitudes le seguían y se maravillaban, estaban atónitos, dice Mateo, y Marcos nos relata que Jesús y sus discípulos ni siquiera podían comer. No los dejaban siquiera comer, porque cuando se metían allí en el restaurancito, en el cafetín a comer, ¿verdad? La gente estaba afuera tocando las ventanas, tocando las puertas y preguntándole y siguiéndole y buscándole. Ahora continuemos en el verso 15. Dice, pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios. Pero algunos de ellos, es decir, los del reino, es decir, también algunos eclesiásticos, algunos religiosos, algunos sabios, acusaban al Señor de estar poseído por Beelzebú. El versículo 16 dice, otros para tentarle le pedían señal del cielo. Estos otros, algunos equivocados, estaban buscando señal, estaban buscando la emoción, estaban buscando la noticia del día. ¿Cuántas veces, frente a la maravilla que nuestro Señor hace, nos quedamos nosotros, hermanos, ciegos y mudos? Nos quedamos atónitos, ¿verdad? Pero sobre todo nos quedamos ciegos y mudos. ¿Cuántas veces nos convertimos en testigos silenciosos, que puede ser tal vez en cómplices, porque otro que tampoco ve cae en el pozo? Nos volvemos ciegos, y aquí aquellos de los ciegos que siguen o que guían a los ciegos. Y vemos que el otro va directo al pozo, que va directo al laberinto, que va directo al abismo. Y nosotros nos cegamos y nos enmudecemos. No vemos, nos quedamos mudos sin confesar la división que se puede estar gestando en nuestra mente, en nuestra casa, en nuestra iglesia.
confesar. Confesar. Y ahí la clave para que toda sanidad en nuestra mente, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra familia suceda. Tenemos unos familiares cercanos que trabajan en un organismo del Estado y su función es la ética. ¿Y qué tienen que hacer? Volverse mudos y ciegos. Ciegos y mudos. Entonces, ahora en el versículo 17 nos afirma que el Señor conoce nuestro pensamiento, dice el 17, mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y en la segunda cláusula de la sentencia de estar dividido contra sí mismo, nos afirma el Señor, Él conoce nuestros pensamientos. Entonces, hermano, ¿qué es la división? División es la ejecución o puesta en práctica del verbo dividir. Vamos a hacerlo como en bachillerato. Y entonces, ¿qué es dividir? Dividir es partir, ¿verdad? Esa torta hermosa, elegante, preciosa, con 4 horas de decoración y todo lo que fuese, ¿verdad? Es partida, destrozada, por no decir después que está puesta allí en la mesa. División, entonces, es partir, es dispersar, es romper en 1000 pedazos lo que está entero y completo. Lo que está conforme, ¿verdad?, es partido, es dividido, ¿verdad? No es multiplicado. Porque una vez que divides, no sabes, ¿verdad?, cuál es la cifra definitiva. Dividir entonces es romper y quebrantar aquello que está sustentado, que está levantado, que está firme, ¿verdad? Y lo cual nosotros debemos ayudar para que continúe firme, para que continúe levantado. Como cosa curiosa, la raíz de este verbo dividir da origen a otras palabras como divorcio, discusión, disputa, disfraz, diáspora y hasta destierro. El otro verbo de la sentencia del versículo 17 es asolar. Y asolar es destruir. Es el principal objetivo de Satanás cuando provoca en el reino o en la casa una división intestina. Y esto me recuerda la península de Paraguaná. Un lugar inhóspito, árido, ustedes saben, Punto Fijo, ese camino entre Coro y Punto Fijo, toda la península. Cuando yo estuve trabajando en ese lugar, íbamos en búsqueda de las casas, porque había muchas casas asoladas, muchas casas solitarias, muchas casas que habían sido muy grandes, que habían sido muy bellas, muy hermosas, pero que estaban asoladas. Y cuando empezamos a averiguar por qué ese asolamiento, por qué esas casas se caían, se quebraban, habían cadáveres de animales dentro de la casa y todo. Y encontramos con que hay una práctica que se realizaba gracias a las ánimas que habitan en la zona y en la cual la gente le rinde pleitesía, ¿verdad? Y esta práctica era que una vez que el hombre se dividía en sí mismo, una vez que no encontraba salida, se ahorcaba en el palo mayor de la casa, en la viga maestra. Y una vez que algún ahorcado aparecía en una casa, la casa era sencillamente abandonada, no se podía habitar más.
De manera que este es un ejemplo también, ¿verdad? Para ver cuál es entonces ese palo mayor del que queremos ahorcarnos. Si es que estamos divididos. Y cuando, ¿verdad?, nos ahorcamos, entonces producimos un asolamiento. Asolar, una división desde adentro contra sí mismo. Un cáncer que divide las células fundamentales para hacer que la casa caiga y sea asolada. Aparecen entonces grietas o cárcavas que minan los cimientos y hacen tambalear las columnas de la casa. En la Biblia vemos esto como una palabra que no nos gusta mucho, ¿verdad? Pero que no es otra cosa que el chisme. Esas grietas que van corriendo, que se van aumentando, ¿verdad? Y que lo que empezó aquí siendo blanco termina ya al fondo siendo negro. Hay esa manera de operar ese demonio en medio de la iglesia. Otro verbo que aparece en esta cláusula es caer. Esto es bíblicamente tropezar o descender o volver atrás. En Hebreos 10, el último de sus versículos dice, ¿no somos de qué? ¿De los qué? De los que retroceden. Es decir, de los que volvemos atrás. Tenemos que ir hacia adelante e ir juntos. Juntos vamos seguros. Juntos es como el Señor quiere reunirnos, congregarnos, reconciliarnos entre nosotros para poder llegar a esa meta definitiva. En una oportunidad estábamos ministrando en Barquisimeto un programa de 4 días seguidos, un contra la corriente, una iglesia muy prominente de Barquisimeto, muy protocolar, ¿verdad? Recuerdo que no podíamos sentarnos ahí porque el puesto estaba de ser el pastor, la pastora, la copastora, el copastor, la esposa del copastor, el otro. Estaban así como designados los puestos, ¿no? Y cuidado, si para conversar te podías sentar al lado del pastor, tenías que pedir permiso y todo aquello. Pero ministrando, hermano, en un grupo pequeño, ¿verdad? A mí me tocó el pastor y la nobleza de la iglesia, ¿no? Y ministrando allí, el Señor me mostró de una forma verídica, ¿no? De una forma tan real, en que Él era una columna y que habían otras 4 columnas de la iglesia fundamentales. Que una de esas columnas fundamentales era una mujer. Y que entre esta columna y esta columna había una grieta. Y el Señor me mostró la grieta en el piso. Y allí mismo, pues yo hice la advertencia al pastor. Había una división intestina, no solamente en su mente, sino en su corazón, y esa división se estaba extendiendo a las columnas de la iglesia y estaba haciendo tambalear la iglesia. Por eso, hermano, está dividida nuestra mente en cuanto a cuál reino servimos. Está dividida nuestra mente en cuanto a en cuál casa vivimos, a cuál casa pertenecemos, a cuál casa debemos defender. Debemos recordar a David cuando en un momento tuvo que batallar, pelear al lado de los filisteos, no contra ellos. ¿Y cómo trajo a él esa forma de que de alguna manera Dios le evitó algunas batallas, ¿verdad? Pero ¿cómo se sentía él? ¿Verdad? De que estaba él mismo matándose, estaba él mismo matando a su pueblo, estaba haciendo daño a su pueblo. Y es porque alguien que está dividido sabe que está, porque es
advertido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Está siendo advertido, pero está siendo, sabe que está haciéndose daño. El Señor nos advierte claramente que no podemos servir en dos reinos, que no podemos vivir en dos casas, que no podemos estar divididos. Nos hacemos, mientras tanto, los mudos y ciegos frente a la evidencia de una división en nuestra mente, en nuestra casa o en nuestra iglesia. ¿Eres tibio o caliente? ¿Estás o no estás? En el versículo 20 el Señor responde, entonces, leamos el versículo 20 del capítulo 11. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a nosotros. Y dice, por el dedo de Dios, tal vez sea la manifestación de fuerza más pequeña que tú tienes. Por el dedo de Dios, si por este poder puedo echar los demonios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ha llegado aquí el reino de Dios. El reino de Dios está entre vosotros. El Señor nos ha capacitado para dispersar todo espíritu maligno, todo espíritu de dispersión, de maldad, de caída, de división, todo espíritu mudo y ciego. El Señor entonces nos dice también, he aquí, dice Él en el capítulo 10, 19, de Lucas también, capítulo 10, versículo 19, he aquí, os doy potestad, iglesia de los Joveros. Amén. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Amén. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. 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 El reino de Dios ha llegado a vosotros. Y dice también la palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice más la palabra en 2 Corintios 10:4, vamos a leerlo. 2 Corintios 10:4, dijimos que íbamos a leer palabra. Amén. El versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, ¿qué cosa? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento dividido, pero dice más, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. El Señor no le va a interesar, ¿sabes? Si hay un castigo, si hay una disciplina en la iglesia a alguien que no le pertenece. Ese alguien se va, y realmente al Señor le importa su alma, pero el Señor está preocupado porque toda desobediencia sea castigada cuando hay allí una condición. ¿Qué dice? Cuando mi obediencia sea perfecta. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Y es necesario entonces, queridos hermanos, que leamos el siguiente verso. Ese verso particular, que estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vuelvo al capítulo 11 de Lucas. Esto dice el 21, el versículo 21, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio. Entonces vemos que nuestras armas no son carnales, que nuestras armas, ¿verdad?, son poderosas en quién? En Dios. Poderosas en Dios.
para destruir toda cosa, todo daño, para tapar toda grieta, Amén. ¿verdad? Y toda condición que esté minando la grieta, que esté produciendo la grieta, toda causa. El 23 termina, dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, ¿verdad? Entonces vemos que es urgente, hermano, que abramos los ojos para ver el tiempo que estamos viviendo y nuestra boca para cantar las buenas nuevas, para contar las buenas nuevas de salvación a los que no han oído de ella. Es decir, es el tiempo para abrir los ojos, ¿verdad? Y confesar, para que nuestro testimonio delante de los que no creen, ¿verdad?, sea grato, sea firme, sea verdadero. Por último, hermanos, sabemos y conocemos que ese ministerio del cual hablaba, o ese misterio de la reconciliación de Efesios 1, ¿verdad?, está entre nosotros y es el propósito fundamental de la venida del Señor Jesucristo. Reconciliar en Él, unir en Él, reunir en Él todas las cosas. Todas las cosas. Y Él dice la palabra que el Señor, Dios, está desesperado, ¿verdad? Y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a arrepentimiento. Pero nos da una orden, nos da una ordenanza que dice: confesaos unos a otros vuestros pecados y vuestras faltas para que sean sanadas y para que sean perdonadas. Solo así entonces nosotros podemos buscar y perseguir este propósito del Señor. Oramos. Amén. Señor, abre nuestros ojos para poder ver y nuestra boca para poder hablar. Mientras tanto, nos muestra tu amor y tus maravillas de tu reino entre nosotros. Enséñanos, Señor, a discernir y a obedecer el camino de la obediencia y sujeción a tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les guarde. Amén. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano.